Si has llegado hasta este vídeo, probablemente sea porque has sido diagnosticado de fascitis plantar. En ese caso, estás de enhorabuena. Soy Sergio Martínez, especialista en fisioterapia y rehabilitación de pie y tobillo. Y en este vídeo vengo a enseñarte una serie de maniobras de masaje que con la ayuda de un amigo o familiar de seguro van a mejorar tu situación. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? En primer lugar, hablaremos sobre qué es la fascitis plantar. Y puesto que es un diagnóstico demasiado común y en ocasiones algo confuso, también te daré algunos tips para que puedas sospechar si realmente lo que te está ocurriendo es una fascitis plantar. Después hablaremos sobre si es o no apropiado para tu situación el aplicar un masaje para la fascitis plantar y por último sobre cómo podría realizarse, como digo, con ayuda de un familiar, este tipo de masaje paso a paso. Para hablar más en profundidad sobre qué es la fascitis plantar, te recomiendo que acudas a mi otro vídeo llamado ¿Qué es la fascitis plantar y cómo prevenirla? Pero en resumen vamos a hablar sobre cuáles son las fuerzas que pueden estar contribuyendo a la presentación de esta patología. Lo que vemos en pantalla es el esqueleto de un pie en el cual encontramos tres flechas que representan tres vectores de fuerzas. En este caso, el vector que tenemos en la parte superior hace referencia al vector de fuerzas del tendón de Aquiles, que fundamentalmente lo que va a producir es un ascenso de la parte posterior del talón, incrementando la tensión plantar que soporta el pie y tensando pues a esta fascia plantar de forma que vuelve al pie vulnerable a presentar fascitis plantar. Por otra parte, en este punto lo que estamos viendo es la fuerza vertical, es decir, la fuerza del suelo, que se presenta únicamente por ser esta una estructura que se encuentra en apoyo directo. También esta fuerza del suelo en función de las condiciones del paciente, del tipo de trabajo que desempeñe, el peso, etc., podrá ser un elemento lesivo para esta fascia plantar. Y por último, algunos pacientes, por sus características, tienden a presentar demasiada tensión en la planta de sus pies debido a una carga natural en las estructuras musculares, como digo, de la planta del pie. Tengamos en cuenta que estas estructuras musculares también están insertadas a nivel del talón junto a la inserción de la fascia plantar y esta inflamación que puede producirse a raíz de la propia tensión puede dar lugar a este tipo de cuadro clínico. Vamos a pasar hacia adelante ahora. Bien, como decía, vamos a ver algunos puntos que debemos tener en cuenta para reconocer si probablemente nos encontramos en situación de una fascitis plantar. ¿Cómo son las características de esta lesión? En primer lugar, decir que normalmente la fascitis plantar en un enorme porcentaje de los casos se localiza en el talón. A veces podemos recibir el diagnóstico cuando realmente lo que presentamos es un dolor a lo largo de la superficie plantar y no tanto localizado en la inserción de la fascia, es decir, en el talón. Decir que la mayoría de las veces, si realmente es una fascitis plantar, el dolor sí se localiza en el talón. Por otra parte, la característica del dolor, el ritmo del dolor, es que aparece fundamentalmente tras periodos de reposo, es decir, por la mañana, cuando llevamos toda la noche reposando en la cama, cuando nos levantamos de realizar un descanso o, por ejemplo, cuando nos sentamos para la comida al mediodía y comenzamos a caminar a la hora de volver al trabajo, pero sobre todo la característica más fundamental tiene que ver con el dolor matutino, el dolor invalidante que produce cojera cuando nos levantamos por la mañana de la cama. Otra característica de este dolor es que, curiosamente, mejora per se, solamente con la actividad, la sensación que nos transmiten los pacientes, es como que el pie
dicen que se calienta de la propia actividad y el dolor poco a poco desaparece. No obstante, en muchísimas ocasiones, después de cierto periodo de trabajo, algunas horas de pie, vuelve a reaparecer. De forma que el ritmo pues, comenzaría con un dolor matutino inicial, una mejora seguido de un empeoramiento que viene pues, derivado de la carga prolongada. Es un dolor que se encuentra bastante localizado en el talón y que no suele presentar irradiación hacia la región de los dedos o el metatarso. Cuando encontremos irradiación deberíamos sospechar de algunas otras patologías que sí se parecen más a este tipo de cuadro clínico. Y por último, algo que es muy común es que la mejoría derivada de la administración de antiinflamatorios no esteroideos, habitualmente por la vía oral, produce un escaso beneficio sobre el dolor. Bien, si estás viéndote reflejado en esta serie de características que hemos descrito, pues en este caso es muy probable que en efecto lo que presentes sea una fascitis plantar. ¿Cómo va a ayudarte el aplicar masaje en tus pies si estás en esta situación? Bueno, pues al menos el masaje podemos hablar de que tiene 3 efectos positivos. En primer lugar, la propia manipulación va a producir un efecto analgésico derivada del drenaje de estos neurotransmisores del dolor que se acumulan en el tejido periférico. Vamos a hablar del mismo tipo de drenaje de fluidos inflamatorios y de mediadores del dolor a partir de una vasodilatación. Siendo claros, la manipulación y el calor derivado de la fricción va a hacer que llegue más sangre para favorecer la regeneración del tejido y también para mejorar, como digo, el drenaje de estas sustancias que promueven la inflamación y el dolor. Y por último, por algunas vías neurológicas, podemos hablar de un efecto relajante muscular. Como decía al inicio del vídeo, los músculos tensos que van a aterrizar en su inserción cerca de la propia inserción de la fascia plantar pueden empeorar este cuadro clínico. Pero es muy importante que pensemos que la fascitis plantar tiene un origen mecánico de la manera de pisar o derivado de la actividad que estamos desempeñando en el día a día. Por tanto, tengamos en cuenta que lo que vamos a encontrar fundamentalmente es un efecto inmediato y no un efecto a largo plazo. Para conseguir un efecto a largo plazo deberemos acudir a un profesional para que comprenda el mecanismo de lesión que se está presentando en tu caso particular, que será único y exclusivo y que resuelva de forma individualizada el problema. No obstante, este masaje que hemos preparado para vosotros, para que lo podáis practicar en casa, seguro que os ayuda a llevar mejor el problema y a mejorar un poquito vuestra calidad de vida hasta que se resuelva por completo la lesión. Bien, pues vamos a pasar a la camilla y vamos a comenzar sobre los pies de esta paciente a realizar algunas maniobras que van a mejorar la sintomatología. Fundamentalmente en este vídeo, aunque existirían más técnicas, vamos a hablar de la fricción. ¿Qué es una fricción? Hablando de técnicas de masaje o masoterapia, pues no es más que permitir el deslizamiento de la piel de las manos sobre la piel del segmento corporal que estemos trabajando, ¿no? Entonces vamos a realizar varias fricciones sobre el pie, sobre los tobillos y también sobre la pierna o pantorrilla en último lugar. Vamos a tratar tanto la parte dorsal como la parte plantar. Para trabajar la parte dorsal recomiendo agarrar con este tipo de presa al pie y si nos fijamos lo que hacemos es mantener los dedos con cierta flexión para que evitemos su ascenso. Bien, pues repito, con este tipo de presa podemos comenzar a deslizar nuestros dedos por los espacios intermetatarsales. Siendo claros, entre cabezas y cabezas de los metatarsianos localizaremos el espacio e iremos ascendiendo para relajar la musculatura intrínseca del pie, musculatura interósea, músculos lumbricales. Podemos realizar varias fricciones, normalmente desde los dedos en dirección hacia el tobillo. El nivel de presión que debemos de aplicar, bueno, pues podemos hablar de una presión
moderada, pero no existe una contraindicación muy clara sobre que una presión elevada pueda causar problemas. Entonces seguiremos realizando varios pases. Yo en este vídeo no quiero alargarme mucho por aprovechar el tiempo. Y ya podríamos pasar a la zona plantar. Vamos a permitir una mejor visibilidad. En este caso, cogeremos el pie contrario y será muy importante que trabajemos en especial la musculatura propia del primer dedo. En este caso, pues desde el dedo pulgar en sentido hacia el talón, encontraremos que hay bastante tejido muscular que podemos trabajar y lo mismo, bloquearemos los dedos para evitar movimientos asociados de la fricción y comenzaremos con nuestro pulgar a descender en sentido de metatarso hacia talón. Podemos realizar varias fricciones que de forma lenta y progresiva vayan mejorando el grado de tensión muscular. Como decía, esto es algo que va a buscar un efecto inmediato, que va a durar algunas horas. Pero, por mi trabajo en mi consulta, soy consciente de cuánto puede agradecer un paciente con fascitis plantar grave un efecto, aunque solo sea por algunas horas. Así que es importante que también dispongáis de recursos para poder cuidar vosotros mismos de vuestra salud y manejar la sintomatología. Bien, en el momento en el que ya tenemos trabajada la musculatura del primer dedo, pues podemos pasar al resto de la planta del pie. Conviene nunca tirar demasiado de los dedos hacia arriba para evitar un exceso de tensión plantar, ¿vale? Podemos incluso llegar a dañar algunos tendones más superficiales que encontramos en la superficie plantar. ¿Veis en pantalla cómo se pueden marcar estos tendones superficiales? Por tanto, más vale tener un punto medio en la región de los dedos y podemos seguir o bien con la yema de nuestros dedos o bien también suave con los nudillos. Podemos seguir despacio con profundidad media, trabajando de metatarso a calcáneo toda la musculatura plantar. Eso es. En casa, ¿cuántos pases de fricción podremos realizar para que el masaje sea efectivo? Bueno, pues alrededor de 10 pases, 15 pases por maniobra ya podemos comenzar a ver un efecto. Lo suyo sería, si tenemos un poquito más de tiempo, que nos extendiéramos por lo menos hasta 30 pases de cada una de las maniobras. Insisto, más vale pecar de despacio que de rápido y veréis cómo encontramos un buen efecto analgésico. A continuación podemos pasar a trabajar el tobillo, y es que parece que no, pero la tensión que se almacena en nuestros tobillos también puede empeorar la salud de nuestro talón, ¿vale? En este caso recomiendo, para que sea sencillo de trabajar, utilizar nuestros dedos debajo de los maleolos, debajo de los huesos prominentes del tobillo, para realizar fricciones como esta, desde el calcáneo hacia el tobillo, y vamos a ir apretando y deslizando, liberando así algunas estructuras que tenemos en el tobillo, en el túnel del tarso, especialmente en la región interna, para mejorar, como decía, la sintomatología. Aquí, aunque no haya músculos presentes, debemos tener en cuenta que el masaje no solamente tiene un efecto sobre los músculos, porque tiene un efecto sobre prácticamente todos los tejidos, y en este punto pues encontramos tendones, nervios, tejidos, vascular, estructuras vasculares, retináculos y diferentes tejidos que también podemos conseguir beneficiar mediante las maniobras de masaje. Y por último, para terminar, y es muy importante que finalicemos con esta maniobra, vamos a colocarnos boca abajo, vamos a dar la vuelta. Ok. Y desde decúbito prono intentaremos
que el tobillo no se encuentre demasiado flexionado para que no haya demasiada tensión en la parte delantera. Colocaremos el tobillo más bien en esta posición más neutra y lo que vamos a realizar es una fricción, fijaos cómo hago, ¿vale? Avanzando con mis dedos desde el tobillo hacia la rodilla para relajar toda la musculatura de los gemelos, el sóleo y otros flexores profundos que encontramos en la pierna. Podemos realizar al menos, como decía, 10 pases en la parte externa, en la que estamos ahora, en el gemelo externo. Sin prisa, despacio, sin hacer daño. Las personas que tengan un poquito de pelo, pues podemos poner muy poco aceite de masaje o crema de masaje para evitar hacer daño en el pelo. Y ya os digo que sin ningún tipo de prisa, despacio, vamos friccionando primero a un lado y después al otro lado, para trabajar tanto la parte externa como interna. Porque sí, compañeros, aunque parezca increíble, las contracturas y la tensión muscular que encontramos en la pierna tiene mucha relación con el dolor de talón. Entonces, yo en mi clínica, siempre a todos mis pacientes que vienen con motivo de consulta de dolor de talón, les evalúo cuál es el grado de tensión que tienen en sus piernas y es necesario aplicar este tipo de descargas cuando un dolor de talón se asocia a contracturas de gemelos. Entonces, será muy importante que también trabajemos la pierna. Bueno, en este caso, para no alargar el vídeo, terminaríamos en este punto. Vamos a volver al escenario de al lado, no más que para daros las gracias por acompañarnos una vez más aquí en Fisionline y desearos que esta información os sirva de ayuda y que mejoréis vuestra salud, como siempre digo, trabajando y siendo responsables de vosotros mismos. Gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto. Adiós. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.